Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. El Cholo le ahorra hoy a Julián Álvarez una bronca histórica. Si el delantero fuera titular esta noche en el Metropolitano, su gente le hubiera broncado a lo bestia. Porque es difícil de entender, primero, y perdonar después, lo que ha hecho desde el 11 de marzo Julián. Que en el campo es poco y que fuera sido pedir su marcha al Barça. Simeone, consciente de que puede ser un activo en el futuro y amparado en los pocos entrenamientos, le resta presión, abucheos y pitos, en un gesto que espera sea pagado con otro, el que de alguna forma y de manera pública lleve a Julián a pedir perdón a su afición para que la temporada no sea un viacrucis. Si no lo hace, y si se esconde en la amargura y el enfado, Julián va a conocer la otra cara del seguidor rojiblanco, la de que el Atleti es coraje y corazón. El coraje que le da al aficionado colchonero que le traicionen y el corazón que le pide mandar al cuerno a la estrella de su propio equipo si no está a gusto en él. Si Julián se queda, el perdón desde el coraje y el corazón solo tiene un nombre: arrepentimiento a base de goles. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la cadena Ser, aquí estamos juntos para contaros toda la actualidad deportiva de este día. Y como muchos seguís de vacas, en 1000 sitios nos podéis escuchar de 1000 formas. La radio de toda la vida, la nueva y chulísima aplicación de la Ser en el móvil, nuestros enlaces en redes, la web, la TDT, los Alexas del mundo. Y si a la hora del programa esto te pillara con lío, pues nos puedes escuchar después en Ser Podcast. En cualquier caso, gracias por irnos como sea, en el día en el que vuelve otra vez la Liga. El Barça se presenta ante su afición y esa mezcla con Rodri va a la portada de este Ser Deportivos. De donde emerge el protagonista de las últimas horas, Rodrigo Hernández, presentado en la tarde de ayer como nuevo jugador del Barça, del que afirmó equipo siempre fue el Barça su primera opción. Cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiar todo, analizarlo bien y bueno, los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que siempre he dicho que me he movido o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo y eso ha sido toda mi carrera, así que para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí. Rodri acaba en el Barça después de muchos meses, de estar en el radar del Real Madrid. La frase del día la deja Mourinho sobre el mediocentro que pudo ser suyo en Mediaset anoche con Pedrerol. No, hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Jugador extraordinario. Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión, no puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta cuándo tengo que ir. Pero él muy correcto con nosotros y le deseo bien, no demasiado bien, obviamente. Muchas dudas. No tengáis dudas de que aquí nadie lo está contando todo. Ahora ampliamos, pero la imagen de la mañana está en Vallecas con las chapuzas del club de Martín Presa. El Rayo ha puesto a la venta hoy las entradas para mañana con 36 horas de anticipación para un estadio que no es el suyo, con el cabreo de la gente y con poco tirón de su afición que incluso coge la entrada para no ir. No he decidido de momento asistir, he sacado la entrada y por ende a lo mejor la rompo y no voy porque el trato que está sufriendo el socio y la socia del Rayo Vallecano no es digno. Así que ahora mismo estoy en cuarentena, desconozco si voy a ir o no voy a ir. O no. Las hemos sacado. Otra cosa será ir. Que si yo le dejo las entradas sin sacar, él las puede vender. Luego es un tiparraco, no tiene otro nombre. A veces pienso que hace las cosas a propósito. Es muy perverso lo que está haciendo desde hace muchos años y espero que... La gente crítica con Martín Presa, su propia gente. La Asociación de Peñas del Rayo anunció que no iría a Butarque y se puede dar la paradoja de que haya en la grada mañana más afición del visitante, del Alavés, que del presunto local, el Rayo Vallecano. Y me queda la noticia que va sobre el fútbol femenino. La liga que empieza en 10 días y su transmisión en televisión. Todo se está gestando hoy. Sonia Luz, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy a mediodía ha terminado el plazo de presentación de ofertas por los
los diferentes operadores y esta tarde se reúne el órgano de control de los derechos audiovisuales para la adjudicación del tender televisivo en segunda ronda, porque en la primera nadie alcanzó las cifras que se pedían. Después de la reunión se va a anunciar si hay televisión para la Liga F, porque, como dices, quedan 10 días para que comience la competición. Sería muy fuerte que no lo hubiera. Y así viene el día, así con más cosas que ordenamos gracias al equipazo del programa, hoy con Sonia Luz y Óscar Ejido en la producción y con Emilio Escribano y Lucas Mayoral como cracks de la técnica. Y recuerdo que emitimos desde el nuevo estudio A9 de la SER para el mundo, que estáis en SER Deportivos, que son justo las 3:05 y que vamos al lío ya. Seguimos en el salteadito de la primera jornada de fútbol en Primera División. Hoy hay partido, debut en Liga del nuevo Atlético de Madrid y del recién ascendido Málaga. Es a las 9 en el Metropolitano, pero desde ya. Última hora del choque, Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Un Atlético de Madrid que poco o nada se va a tener que parecer al de la temporada. Van a jugar futbolistas como Mendoza, como Domínguez, como Arnau Ortiz o como Carlos Martín. Pueden ser de la partida en el día de hoy porque no está Julián Álvarez, que todavía no está para jugar ni siquiera en la convocatoria. No está Sorloz por lesión, no está el Cuti, que acaba de llegar, y futbolistas como Baena o Llorente, que llevan menos días de entrenamiento, no van a ser titulares. Por tanto, un Atlético de Madrid que poco o nada se va a parecer en el que va a jugar a priori el resto de la temporada. Así que debut de uno de los grandes en la Liga merece una de opinión. ¿Qué ha mejorado y qué le falta al Atleti en este nuevo proyecto? Miguel Martín Talavera. Tala, muy buenas. ¿Qué tal, Joe? Buenas tardes. Yo creo que en líneas generales ha mejorado el equipo porque tiene jugadores de más calidad en determinadas posiciones, como es el lateral izquierdo, mejor Grimaldo que Matteo Ruggeri. Tiene un elemento más en el centro del campo que ha sido el talón de Aquiles en las últimas temporadas, como es el caso del danés Morten Hjulmand. Y es evidente que pierdes el talento de Griezmann, que es inigualable, pero entre un Baena, que tiene que dar un paso adelante, y Kangin Lee, pues ahí tienen que tener ese último pase. Arriba se me queda un poco corto el equipo por todo lo que ha pasado este verano. Julián de momento no está y Sorloth está lesionado. Yo creo que falta un jugador más de ataque, bien delantero centro o bien un banda que pueda desequilibrar y que pueda ayudar a la producción ofensiva. Por lo demás, creo que tiene mejor equipo que el año pasado. Empieza la Liga para el Atlético de Madrid, partido, gracias Tala, en el Metropolitano, que coincide con el Camper, con la presentación del Barça, con Rodri en el centro del todo y opinión de Hansi Flick ya incluida. Nilsson a Barcelona, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues varias incógnitas por resolver, que es decir, a ver quién juegue de 9 hoy, que seguramente lo podría hacer el domingo también en Elche. Van a estar presentados, aunque van a irse Marc Casado y también Héctor Ford. También lo estará presentado Rodri oficialmente de la afición. No Cancelo, que todavía no ha llegado el papeleo. Esto es lo que ha dicho hoy Hansi Flick sobre el fichaje de Rodri. Cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiar todo, analizarlo bien y bueno, los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que siempre he dicho que me he movido o mis decisiones han ido en torno a... Rodri, Hansi Flick ha dicho que fueron al 100% a por él, que no hay ningún 6 en el mundo como él y que mejora todo lo que tiene alrededor Rodri. Es noticia lo que pasa con Rodri en Barcelona y la previa del debut del Rayo Vallecano en Liga en casa, que es mañana. Bueno, es en casa y no es en casa. Debut el jueves en Butarque, hoy ha hablado su nuevo entrenador del lío. José Palacio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco Jo. Como contamos el pasado lunes, hace más de una semana, en la cadena SER, Butarque va a coger mañana el primer partido como local del Rayo Vallecano en casa a las 9 de la noche ante el Deportivo Alavés, al igual que pasara el pasado 15 de febrero en ese Rayo Vallecano 3 Atlético de Madrid 0, donde hubo 5.335 espectadores. Veremos las que hay mañana, porque hay, como tú contabas anteriormente, un boicot importante de la afición del Rayo Vallecano en una semana que ha sido de presión a la comunidad del Rayo. El lunes le dijeron que no iban a levantar la cautelar de esa concesión, presión a los jugadores para que dieran el ok al césped y presión a última hora de anoche, Paco Jo, desde las 8 de la tarde pidiendo a la Liga el aplazamiento del partido. Hoy ha salido la Liga diciendo que desestimaban ese aplazamiento. Hoy ha hablado el único que ha dado la cara en la última semana del Rayo Vallecano, ha sido el entrenador Beñat San José, un recién llegado que se sentía así. Muy frustrados, muy fastidiados de no poder jugar en nuestro estadio, con nuestra afición. Bueno, el club me ha comunicado durante estos días que están todos los papeles en regla, que están todos los permisos en regla. Nosotros ni los jugadores podemos hacer nada, pero sí es verdad que queremos que se resuelva esto inmediatamente y que lleguen pues al acuerdo que haya que llegar para que juguemos en nuestra casa, ¿no?
Al menos no va a ser mañana, que va a ser en Butarque, y veremos qué va a pasar para el día 5 de septiembre ante el Racing de Santander. El lío del que hablaba Beñat San José ha tenido hoy, obviamente, su reflejo en las taquillas en Vallecas, con muy poco tirón y muchas quejas de los aficionados. Reme Alcaraz, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Pues desde las 11 de la mañana los abonados del Rayo Vallecano han podido retirar sus entradas para el partido de mañana contra el Alavés en Butarque, y la imagen era muy distinta a la que solemos ver en Vallecas. En vez de largas colas y gente pasando incluso la noche, en esta ocasión no había nada de eso. Apenas medio centenar de aficionados son los que se han acercado a retirar esa entrada para mañana, pero con la única motivación de apoyar a los suyos. Al final hay que apoyar al equipo, independientemente de lo que la gestión del presidente, hay que apoyar al equipo. Yo no veo el no tener que ir a animar a que este tío sea un impresentable y nos tenga como nos tiene. Porque pago un abono y no quiero perder un partido de la Liga, sobre todo por mis hijos, que los encanta y quieren verlos. Sí, voy a ir, porque una cosa es el club y otra cosa es el equipo. El equipo hay que seguirlo. Así que, aunque eran pocos los que se acercaban a las taquillas, ellos lo hacían con la ilusión de animar al Rayo en Butarque, aunque también sin dejar de lado su lado crítico y admitir que esto no puede alargarse más. Mañana partido del Rayo como local visitante en la Liga, y debut también mañana del Getafe en la previa de Conference, pero con Bordalás respondiendo al sindicato arbitral que ayer hizo nota contra él después de lo que dijo Bordalás en Liga. Paco Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Sí, el Getafe vuelve a Europa 6 años después contra el Partizan serbio. Busca pasar a una fase de grupos por cuarta vez en su historia. Los árbitros acusaron a Bordalás de sobreactuar en sus protestas en el partido contra el Alavés, y el técnico prefiere quedarse con lo que dijo Fran Soto en la cadena SER el sábado sobre esa jugada, la expulsión de Kiko Femenía, y manda este dardo al sindicato. Un sindicato que han creado 4 o 5 amigos. No le doy mayor importancia. Creo que no es justo un comunicado tan contundente y señalándome de esa manera, ¿no? Mañana yo hago un sindicato con varios entrenadores y me pongo a señalar también a otros, ¿no? No, yo creo que no pasa nada porque se reconozcan los errores. El partido mañana a partir de las 9 de la noche, declarado de alto riesgo, habrá casi 700 serbios en el Coliseum. Todos son competición. Competición que el Real Madrid ya ve en el horizonte el sábado en la Liga, y mientras sigue el goteo de las bienvenidas. Javier Herráez, buenas tardes. Sí, hoy le ha tocado a un futbolista extraordinario, Bernardo Silva, el portugués, que bueno, pues lo hizo muy bien en el City, antes en el Mónaco, en el Benfica. Un jugador contrastado y que es de los más importantes en la idea que tiene Mourinho de ese 4-2-3-1. Vamos a ver en esa base de juego, porque parecían que Tchouaméni y también Valverde eran indiscutibles, pero con Bernardo Silva pues cabe la duda de saber si van a jugar los dos juntos. Arriba Diomandé parece que no va a jugar titular frente al Español, lo haría Brahim, y Bellingham también un poquito fuera de forma después del Mundial, y lo haría Güler, que es el mejor del Madrid en esta pretemporada. Arriba fijos Mbappé y Vinicius. Y tras todo esto que es mucho, ahora el mercado. De mercado empieza a coger fuerza la opción de regreso de Pablo Maffeo al fútbol español y el Valencia como destino. Fran Guaita, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tan fuerte como que llega a Valencia esta noche en un vuelo directo a la ciudad del Turia. Mañana por la mañana está prevista que pase la revisión médica, y si no ocurre nada extraño, el viernes estará en convocatoria de Carlos Corberán para el sábado enfrentarse al Celta, cedido con opción de compra de 3 millones de euros. Todo express. El que cambia de equipo en España es con Buala, Villarreal por Osasuna. Javier Laguidán, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, se va a convertir en el cuarto fichaje de Osasuna, Willy Cambuala, este central de 22 años, en calidad de cedido por el Villarreal para esta temporada, y va a provocar overbooking en el centro de la defensa rojilla, con lo que todo apunta a alguna salida en esa posición. Boyomo tiene los boletos para ser el elegido. Hasta ahora interés de clubes de la Premier o de la Serie italiana. El club se remitía a su cláusula, 25 millones de euros, pero vamos a ver por cuánto puede salir el camerunés, por el que Osasuna pagó 5,5 millones de euros, a la espera de que sea oficial esta llegada de Cambuala a Osasuna. También movimiento dentro de nuestra liga entre Pablo Martínez y el Málaga. José Manuel Alemán, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esperó hasta el 30 de junio una oferta de renovación del Levante. Esta nunca se produjo. El Almería le hizo una propuesta muy importante, pero el jugador quería esperar la llamada de un primera. Esta llamada se produjo la semana pasada del Sevilla y del Málaga. El Sevilla le trasladó unas cifras de forma verbal, pero no concretó su propuesta por escrito, y el Málaga se lanzó con una oferta por 2 temporadas, considerándolo un jugador importante, y Pablo Martínez no quiso esperar más tiempo para estar bajo la disciplina de un club que quisiera apostar por él. Por cierto, aprovecho para decirte que si Pablo Martínez no fue un jugador que renovó por el Levante, el Levante sí sigue trabajando en la confección de su plantilla. Acaba de firmar a un central muy joven, austriaco, de 18 años, Ndukwe. Llega desde el Liverpool, cedido después de haber completado una muy buena pretemporada con el equipo de Andoni Iraola, pero
Problemas con el permiso de trabajo han obligado a que el jugador salga cedido desde la Premier hasta la Liga Española y destino Oriols. Lo apuntamos. Además, el Betis puede acelerar la llegada del delantero Troy Parros. Santi Ortega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. Sí, es la segunda opción cara que maneja el Betis después de ver que con el Dortmund y Fabio Silva no había posibilidad de llegar a un acuerdo. Se estudia con el AZ Alkmaar y con el futbolista irlandés Troy Parrott un acuerdo que contemple una cesión con opción de compra obligatoria. Con el jugador hay cercanía y posibilidad de cerrar el acuerdo. Todavía con los holandeses faltan algunos detalles. Hay otras opciones que maneja también el Betis por si no saliera esta operación, pero de momento este delantero, con buenos y acreditados números en la Eredivisie, puede convertirse en refuerzo del Betis si cuajan las negociaciones. Y hablando de mercado, gracias Santi, esta es la reflexión de Quique, entrenador del Alavés, sobre que se juegue con el mercado abierto y lo que les pasa a los clubes pequeños. Probar a mí mismo y a todo el mundo que pues puede no es Quique, ese es Nesunal. Ahora vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores, al entrenador del Alavés, sobre el mercado y los clubes pequeños. Ahora. Estamos todos casi de acuerdo de que no está bien hecho. O sea, que el mercado debe acabar cuando empieza la temporada y al contrario. O sea, nosotros como equipo humilde que pueden venir y comprarnos, pues sabemos cuáles son nuestras posibilidades y nuestras posiciones de riesgo. También creo que tenemos estoy convencido que tenemos una dirección deportiva extraordinaria y que son capaces de reaccionar en caso de que eso ocurra. Es una reflexión con la que estoy de acuerdo. Y tras el lío en Riazor en La Coruña del lunes entre el club y parte de los aficionados, estas últimas horas, comunicado del Depor contra la afición. Fran Hermida, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Guerra de comunicados entre el Deportivo y la Federación de Peñas. En el Depor denuncian las presiones e incluso amenazas que están recibiendo algunos de sus jugadores, tanto verbalmente como a través de aplicaciones de mensajería, para que se posicionen en esa guerra abierta entre el club y un sector de la afición. Poco después, la Federación de Peñas respondía en otro comunicado negando la mayor, instan al consejero delegado Máximo Benassi a que se siente para buscar una solución que a día de hoy desde luego no parece cerca y que se ha llevado por delante una paz social que ha sido clave para que el Depor volviese a primera 8 años después. Y dos imágenes muy comentadas, una en fútbol internacional que son los desmayos de Musiala en el Bayern de Múnich. Óscar Ejido. El jugador alemán que ha confesado en redes sociales que le han detectado desmayos temporales de corta duración por una disfunción neurológica que es tratable y añade que ya está en manos de especialistas y que esto no supone ningún riesgo para su salud. Así que los 2 desmayos en 4 días han sido, dice, solamente un susto. Y la imagen más comentada de todas aquí en España son los jabalíes anti-Oviedo. Segundo día de invasión en los campos de entrenamiento del equipo Carballón. Martín Gago, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues sí, segundo día consecutivo con los jabalíes siendo protagonistas en el Requeixón. Los animales han vuelto a entrar de madrugada en la ciudad deportiva del Real Oviedo y esta vez los daños han sido incluso mayores. El campo número 5 ha quedado prácticamente destrozado y también han pasado al campo número 4, el otro que usa precisamente el primer equipo del Real Oviedo para entrenar táctica y balón parado, aunque este ha dado tiempo a ser reparado a tiempo para hacer la sesión con relativa normalidad. Salvo que de madrugada vuelvan a darse un paseo los jabalíes, mañana el Oviedo entrenará allí, aunque el viernes lo hará ya en el estadio Carlos Tartiere. Van 2 días de paseo, pero paseo con destrozo. A la página polideportiva. Noticia de ahora mismo, el equipo de Fórmula 1 de Carlos Sainz, Williams, anuncia de forma oficial que ha acordado un nuevo contrato por varios años con Carlos Sainz, aunque no dice la duración del mismo. En tenis, Cincinnati y el US Open, con las presencias o no de Sinner y Alcaraz, comparten protagonismo con Kyrgios. Ángel García, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Con Rafa Jodar, único superviviente español en Cincinnati, jugará hoy desde las 5 de la tarde si la lluvia no lo impide frente al italiano Coboli por una plaza en cuartos. Con Alcaraz y Sinner inscritos en el US Open, pero su presencia no está garantizada. Están entrenando duro para llegar a tiempo y decidirán si van o no esta semana. Todo esto en el día en el que el australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido por dar positivo en cocaína en un control antidopaje que tuvo lugar el pasado 22 de junio en el ATP 250 de Mallorca. Vaya pieza. En ciclismo, estamos a 3 días del comienzo de la Vuelta en Mónaco, donde poco a poco van llegando los equipos. Borja Cuadrado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Mónaco, la tierra en la que precisamente vive el gran favorito para ganar esta Vuelta a España, Tadej Pogačar, el esloveno. Una carrera que arrancará el próximo sábado. Mañana presentación de equipos y hoy siguen conociendo diferentes formaciones, entre ellas el Soudal Quick Step, por supuesto, con la presencia de Mikel Landa y el Bahrein Victorious, donde disputará su última gran vuelta como profesional, Pello Bilbao. Y cerremos con el hockey hierba. España sigue avanzando en el Mundial en las 2 categorías con buen resultado en el femenino. Juan Marín, buenas tardes. Hola, Paco Jo. Empate con sabor a victoria el que obtuvo ayer la selección femenina ante la anfitriona Bélgica. El gol de Lucía Jiménez sirvió para igualar la tercera mejor selección del ranking mundial. No corrió la misma suerte para el combinado masculino. Estos cayeron por la mínima ante Australia. Son terceros de grupo y se jugarán el pase a la siguiente fase en un choque a todo nada contra la selección irlandesa. Repaso a lo global hecho. Vamos al repaso a lo más cercano con más compañeros hasta las 4 en este Ser Deportivos.
antes de ir con el Atlético de Madrid y con Kiko, yo creo que es de ley que el aficionado del Real Madrid sepa lo que se ha cocinado por dentro en el intento fallido por parte de su equipo del fichaje de Rodri, que ya es oficial por el Fútbol Club Barcelona. Así que esto lo podríamos titular La verdadera historia de la llegada de Rodri al Barça. O lo que usted quisiera saber sobre el fichaje que se hizo o no y no se atreve a preguntar. Lo primero, en tono azulgrana, ¿cómo es eso de que hay una boda clave en el fichaje, Nil Solà? Hay una boda clave, Paco Jo, porque Rodri tenía una boda en la provincia de Girona, vino un par de días antes de esta boda que fue el 25 de julio, cenó con Deco en un restaurante de Bagur, ahí medio ya lo tenía convencido, y en esa boda del team manager del Barça, Dani Cudina, antes team manager del Manchester City e íntimo de Rodri, cuando ya habían pasado ciertas horas, incluso se dejó ir a cantar el remix del himno del Barça, y ahí Rodri confesó a sus más cercanos que lo que veía más cerca era fichar por el Barça. Así que en una boda hubo un divorcio. En esa boda hubo el divorcio con el Real Madrid. 25 de julio. Esa boda fue clave en el futuro de Rodri con el Fútbol Club Barcelona. Luego hay una duda que está en el ambiente y que dicen que también decanta el fichaje de Rodri por el Fútbol Club Barcelona, que es el ambiente en el vestuario de la selección española de fútbol durante este Mundial. Así que, Nil Solà, ¿tú sabes con quién hizo especiales migas en la selección y eso le decanta con el fichaje? Por ejemplo, Lamine, Pedri, ¿qué te sabes, Nil? Pues sé que Rodri contó que no le habían apretado muchísimo, que habían sido bastante respetuosos, pero sé que los Cubarsí, los Eric, los Pedri le intentaron convencer enseñándole lo que era ese vestuario del Barça, es decir, prácticamente lo que es el vestuario a día de hoy de la selección española, y esta mezcla de juventud con ambición y de Rodri verse prácticamente como un padre es lo que le convenció de acabar jugando en el Barça. Vale, no te vayas. No podía compararlo con el vestuario del Real Madrid porque en el vestuario del Real Madrid en la selección no tenía nadie con el que comparar, porque tenía Cucurella, pero Cucurella era fichaje nuevo del Real Madrid. Y en clave blanca, en serio, ¿qué nos hemos perdido? Y no me vale la milonga esta de que la oferta llegó tarde, que el Barça ya lo había hecho, que no, que el Madrid sondeó el entorno de Rodri por primera vez hace 2 años, hace 2 temporadas. No digo que le hiciera una oferta hace 2 años, eso no pasó, pero lleva en el radar 2 temporadas Rodri. Javier Herráez, ¿qué te sabes tú que puedas contarle ahora a los oyentes de la SER de lo que se han perdido sobre todo los seguidores del Real Madrid? Y te quedas corto con los 2 años, ¿eh? Vale. Ha sido un futbolista que siempre le ha encantado al Real Madrid, que no han ocultado el gusto por el futbolista madrileño que estuvo en el Villarreal, donde se formó, un año Atlético de Madrid y luego en el City. Le ha encantado siempre al Real Madrid Rodri. Lo que ocurre es que tuvo una lesión muy grave, que es un cruzado, y esa lesión para todos los clubes, lo intenté explicar en la barra libre el pasado lunes, no sé si tuve o no mucho acierto, sí. Creó dudas, pero no solamente en el Real Madrid, creó dudas en todos los equipos que querían a Rodri o podrían querer a Rodri en el futuro, porque Rodri quería salir del City este verano. Yo lo dejé ahí, pero con cierta información. Cuando levantó la Copa del Mundo para España, la segunda estrella, Rodri, en New Jersey, ya era jugador del Barcelona. O sea, él ya pensaba en el Barcelona. Esa es evidentemente la clave de todo este asunto, que para mí sí, ya pensaba que era, él quería jugar ya en el Barcelona. Lo que acaba de contar Nil, pues va a misa, esa buena conexión con los jugadores de la selección española de fútbol, y te acaba de contar lo que pasó en la boda, que bueno, pues uno se toma, pues eso, un vino o una cerveza y canta lo que le cree oportuno, aunque cantó evidentemente el himno del Barça, pero es que 2 días antes, o sea, el 20 fue la celebración, el 19 España gana el Mundial, levanta la Copa Rodri como capitán. El 20 es la celebración, que acabamos a las 3 de la mañana en la Cibeles. Al día siguiente viaja a Girona y justamente ya había quedado con Deco. Bueno, pues blanco y en botella leche, y cada uno elige el equipo que quiere, y en este caso Rodri ha elegido por motivos deportivos el Barça, y es lo que yo quería contar el otro día. Y bueno, pues la información que yo tengo es que sí, que hace ya mucho tiempo que querían a Rodri y que esa lesión frenó la intención del Real Madrid de incorporarlo porque no sabían cómo estaba esa rodilla, y Rodri de hecho en esa eliminatoria contra el Real Madrid no hizo una buena eliminatoria porque todavía estaba convaleciente, no, pero sí a falta de ritmo para ser el Rodri que teníamos visto hace 1 año y medio antes de la lesión de cruzado. Hace mucho tiempo que el Madrid quería a Rodri, pero a la hora de la verdad, el que aceleró, el que confió, en el que pujó fuerte por el fichaje, fue el Barça.
Y ante ese interés demostrado fuerte por el Barça y el tibio hasta que pasó el Mundial por parte del Real Madrid, influido en parte por esa lesión de la que habla Javier Herráez durante su última etapa en el City, decantan ese fichaje. Neil, ¿algo más que te sepas si quieras compartir de el Barça y Rodri? Que está listo para jugar pese a esa pequeña intervención y que no creo que lo vayamos a ver todavía en Elche, pero que yo creo que el jueves que viene en el Camp Nou ante el Athletic Club pueden ser los primeros minutos de Rodri. Pues nada, disfrutad del camper. Un abrazo, Neil. Un abrazo. Aquí paz y después gloria. El Barça se hace con el centro del campo de la selección, el Madrid pendiente de si la Premier llegara con una nueva oferta a Camavinga, que me da que el United puede intentarlo en el último instante. Es verdad que el francés ha sido titular con Mou en 4 de los 5 partidos de la pretemporada, pero esto es opinión. Yo creo que ha sido más por ponerle en el escaparate, porque no estaba Tchouaméni, que por otra cosa. Y yo no doy el mercado por cerrado ni en clave blanca ni en clave Barça. En clave blanca todavía se podría mover algo, siempre respecto a lo que pueda suceder con Camavinga. Y a toda esta, hoy nueva bienvenida en el Real Madrid, que no lo podemos llamar presentación, que hemos hecho ahí un eufemismo para que la gente sepa que los nuevos jugadores del Real Madrid y el entrenador van a tener la bienvenida del club de alguna manera, ¿no, Javi? No sé si jugador buenísimo, Bernardo Silva, y bueno, pues ha sido esa bienvenida para el futbolista del Real Madrid. Y yo tengo duda, te decía el tramo nacional, en ese 11 inicial, porque veo que pues Bellingham será titular en el futuro más inmediato, pero que Güler ha sido el mejor y va a ser titular en ese encuentro frente al Español de Manolo, y que vamos a ver también a otro jugador como es Brahim por delante de Diomandé, que jugará la segunda parte, fijos Mbappé y Vinicius, pero mi duda es el centro del campo y quiero deshojar esa margarita, a ver, porque en principio Valverde y Tchouaméni pues parecen intocables, pero con Bernardo Silva, que es un futbolista que va a ayudar bastante y va a manejar el juego, pues evidentemente puede haber ahí pues una duda por parte de Mourinho, aunque hay partidos para todos, pero veremos si ese doble pivote, ese 4-2-3-1, lo inicia con Valverde y con Tchouaméni o si mete a Bernardo Silva. Pues nada, el partido debut del Real Madrid en Liga el sábado contra el Español. Gracias, Javi. Un abrazo. El del Atleti hoy. El Atlético de Madrid juega hoy contra el Málaga, 9 de la noche en el Metropolitano, desde las 8:30 en el Carrusel Deportivo de la cadena SER con Jorge Escorial. Le hemos pedido a Kiko, que está de viaje, que se grabe un minuto de opinión de qué espera del Atlético de Madrid esta temporada y qué le parece el caso Julián. Hola, Kiko. Paco Jo, muy buenas. Aquí el Narváez de temporada 26-27 ya. Pues mira, lo deportivo no tengo ninguna duda de que el Atlético de Madrid con el Cuti Romero, un año más de Pubil, Janko, la llegada del Grimaldo, Hülman, pues va a seguir compitiendo y bien. Es cierto que me había hecho la ilusión con el tema de Apolo de que gente como Bernardo Silva, pues Cucurella, hasta el propio Rodri, Greenwood podría estar aquí. Y esto denota que el equipo va a seguir estando en el bombo B de la Champions entre los 8 top a nivel económico. En el tema de Julián Álvarez, pues la gestión espectacular por parte de Miguel Ángel Atlético de Madrid, porque yo creo que se le perdió en su momento el respeto al club, y viendo la forma en el que lo gestionó Julián Álvarez, me parece un error realmente grande. De otra cosa, porque me pongo en su papel, pues, si me viene un club como el Fútbol Club Barcelona y me dice que me tengo que postular y mandar un mensaje, es obvio, evidente, y mi respuesta hubiese sido que si tienen la pasta para hacerlo. Y si no la hay, no la tiene, pues al final se ha quedado en las formas que se ha quedado Julián, convirtiéndose en una granada en el vestuario. Así que de cara a lo que es esta temporada, con la incertidumbre de qué pasará, si explotará la granada Julián Álvarez en el vestuario, y que a estas alturas y 16 temporadas después, el crack sigue siendo para mí el Cholo Simeone. Fuerte abrazo. Creo que me he pasado, ¿no? 1 minuto 30. Nah, no pasa nada, hombre. 1 minuto 30 para explicar una pretemporada como esta del Atlético de Madrid hasta me parece poco. Miguel Martín Talavera sigue por ahí. Hola, Tala, de nuevo, muy buenas. Aquí estoy yo, muy buenas. ¿De qué tienes ganas tú del Atlético de Madrid hoy? Bueno, pues de verle jugar. Yo creo que todavía vamos a estar muy lejos de ver el Atleti 26-27, sí, porque prácticamente van a ser los mismos de la pretemporada, con mucho chaval, pero con ganas de ver al Atlético de Madrid, con ganas de ver de nuevo compitiendo al equipo del Cholo. Creo que el inicio de temporada va a ser duro,
Va a ser duro, pues por el caso Julián, que evidentemente te ha hecho un daño estructural, veremos hasta dónde llega ese daño, y luego por el arranque, te decía ayer, de auténtica chapuza de la Liga, donde tienes que jugar con chavales que han sido los que se han comido el marrón de la pretemporada, marrón entre comillas, que se lo digan a Arnau Ortiz, pero que no puedes jugar con tus mejores futbolistas. Por lo tanto, yo creo que el principio puede ser más o menos dubitativo, pero yo creo que un Atlético de Madrid, como decía Kiko, que va a competir y que va a volver a estar entre los mejores. Ponte en lo mejor. ¿Cómo desactivar la Granada Julián en la temporada y en el vestuario del Atleti, Tala? Yo creo que ya es muy difícil. Yo creo que ya es muy difícil porque además hay que contar también con el personaje. Y el personaje ha demostrado que no tiene una pizca de carácter. Es un equipo que le han manejado como una marioneta y él se ha dejado manejar. Y creo que va a ser complicado. No va a ir al Barça bajo ningún concepto. Esto ya lo venimos diciendo desde hace un montón de tiempo. Y veremos a ver. Va a depender de él. Va a depender de él que haga el cambio de cabeza, que se centre, que pida disculpas al club, a la grada, sobre todo porque ya lo ha hecho en el vestuario, y se dedica a jugar al fútbol. Y si no, habrá que buscarle acomodo lejos de nuestra liga. En cualquier caso, yo creo que va a estar otra vez en el tejado de Julián, esta vez sí hacer las cosas bien. Hay dos cosas que me quedan en la cabeza escuchándote, Tala. ¿Tú no descartas la opción de que salga del Atlético de Madrid, de que salga del fútbol español, Julián, con toda la que hay liada? Yo no lo descarto al 100%. Yo lo veo muy difícil porque estamos hablando de cantidades muy importantes y prácticamente los grandes clubes que pueden tener cantidades muy importantes tienen casi todo acomodado. Entonces yo lo veo muy difícil. Yo lo veo en un 95% de posibilidades que se queda en el Atlético de Madrid. Pero en el 5% pues lo dejo porque el fútbol es como es. Y a lo mejor hay un movimiento de última hora, a lo mejor hay un grande que empieza con 2 o 3 derrotas en el arranque liguero y quiere pegar un cambio de timón. Entonces por eso dejo ese espacio a su salida. Y también él, yo creo que cuando él ya asume que su capítulo con el Barcelona está terminado, tiene que ver si tiene ganas de quedarse con el chaparrón que le va a caer, sobre todo en el arranque, o quiere opciones de buscar otra cosa. Pero tú, Talak, ¿te lo quedabas? Es decir, sabiendo lo que es la Granada y lo que ha hecho durante este verano, ¿te lo quedabas? O si llega una opción, me lo invento, 175, 200 kilos de la Premier, más allá de los 150 millones de euros, ¿lo venderías? Aún sabiendo el agujero que te puede hacer, porque claro, ya también estás en un momento de mercado en donde no te queda mucho en lo que fichar, ¿eh? Yo creo que él ha perdido la confianza del vestuario y ha perdido la confianza de todos el club. Yo creo que venderlo a cualquier precio no. Para eso me lo quedo, pero si me viene un buen futbolista de recambio y además hago caja, yo no vería mal darle boleto. Vale, pues ya está, más claro el agua, como siempre, Tala. Buen partido, te escuchamos en Carrusel, un abrazo, Tala. Gracias, Joe, hasta luego. La última hora del partido en los deportivos, ya lo decía Tala, hoy vamos a ver, lo decía Fullana también, un Atlético de Madrid que no se va a parecer mucho al equipo base de la temporada, ¿no, Fulli? No, vamos a ver el equipo de la pretemporada, claro. El que ha jugado. ¿Se ha ganado el puesto Jorge Domínguez? Pues el Cholo dice, pues titular hoy. Da igual que tenga 16 años y que pueda ser el jugador más joven de la historia del Atlético de Madrid en debutar en la Liga. Claro. Que Carlos Martín me ha dado buenos minutos, le ha dado oportunidades el Cholo y a la pretemporada cree que le ha respondido, pues a jugar hoy. Que Arnau Ortiz lo ha hecho muy bien, ha convencido al entrenador, el entrenador ha pedido que se quede y por eso han hecho dorsal de la primera plantilla para poder jugar estos partidos, aunque la idea es que se quede todo el curso. Pues titular hoy en ataque porque no tiene mucho más que Lukman para jugar en la delantera. Que Mendoza, aunque no ha participado en algunos entrenamientos porque parecía que el entrenador no terminaba de confiar en él, pero le dio la alternativa en el último partido en Marsella, le gustó cómo jugó, pues titular hoy. Vamos, tira de lo que tiene porque entiende que los Llorente y Baena no están para ser titulares, que Julián Álvarez está muy lejos de su estado de forma y por eso se ha quedado fuera de la lista, no tiene a Sorloz, que en condiciones normales habría sido titular hoy por lesión, y por eso también pues ha decidido que da la alternativa a los de la pretemporada, porque los Giuliano, Pubil y como te decía Llorente, Baena no están para ser titulares en el día de hoy y por tanto unos en el banquillo y Sorloz directamente ni convocado. Hay muchas ganas de fútbol alrededor del Atlético de Madrid. Es verdad que este no es el equipo que va a ver el aficionado a lo largo de la temporada, pero es verdad que es el equipo que ha visto en la pretemporada y que durante muchos momentos ha hecho muy buen juego y como dice Fullana, como ha dicho Talavera, los que se lo han ganado en la pretemporada con el Cholo van a ser titulares en este primer partido. Y la última es un marroncito.
viendo la gestión que está haciendo de este caso, del caso Julián, el Cholo Simeone, en este primer partido tenía una excusa en los entrenamientos, pocos entrenamientos del argentino, de no convocarle. El Atlético de Madrid vuelve a jugar, si yo no estoy equivocado, en casa este fin de semana contra el Villarreal. Domingo. El domingo. Ahí hay más entrenamientos. ¿Qué crees que va a hacer con Julián el Cholo? Si entrena bien estos días y va a más, lo va convocarle. A convocar. Yo creo que no sé si le dará para ser titular, pero convocado yo creo el domingo, sí. También van a pasar más días, a ver cómo evoluciona todo, pero vamos, aquí lo deportivo es lo que dice el Cholo, que premia y que él no le ve para jugar y por eso lo deja fuera de la convocatoria, con 3-4 entrenamientos más, a ver si le ve para tener minutos, no para jugar de inicio, pero yo creo que el de cara al domingo sí tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria. Bueno, pues veremos qué pasa de aquí al domingo. En Barcelona lo que esperan de aquí al domingo es una reunión con Miguel Ángel Gil, y lo que espera Miguel Ángel Gil y el Cholo Simeone de aquí al domingo es que Julián pida perdón. Son cosas muy diferentes los que esperan unos y los que esperan otros. Pero lo que no hay que esperar es para ver el debut del Atlético de Madrid hoy en el Campeonato Nacional de Liga. Gracias, Fullán. Hasta el carrusel. Hasta ahora. Y ahora el despelote del Rayo. Me queda el Getafe y su debut en la Conference. Me queda una entrevista muy chula con una protagonista en el deporte femenino. Pero tenemos que contar lo del Rayo Vallecano y cómo está la actualidad del equipo para tener 3 redactores alrededor del Rayo para contarlo todo desde todas las perspectivas. Todo lo del Rayo Vallecano tiene que ver con el estadio, con el partido del debut, que ya sabíamos que no se podía producir en Vallecas, que estuvo fluctuando entre Burgos y Leganés, estuvo fluctuando en la mente de Martín Presa, en la mente de la Comunidad de Madrid, en ningún momento podía haber sido en Burgos y acaba siendo en Butarque. En cualquier caso, a lo largo de la mañana han sucedido cosas que vamos a contar. Entre otras, la reacción del único portavoz que tiene el Rayo Vallecano en este caso, que es el entrenador, José Palacio. Sí, y a mí me sorprende que en un día como hoy no se planteó Óscar Valentín, Isi Palazón o uno de los capitanes, ya que no habla su presidente, pero que los jugadores respaldaron hace una semana al club, diciendo que la culpa era la comunidad y el club también, pero que la comunidad... Abre el postpartido. A mí me ha sorprendido que hoy saliera solo Beñat San José, que el pobre lleva 2 telediarios y se está comiendo más marrones que partidos ahora mismo. Sí. Ha salido a hablar de todo lo que ha ocurrido esta semana, con primero la otra vez negativa de la Comunidad de Madrid a levantar esa cautelar de la suspensión de la concesión al Estadio de Vallecas, que era la única forma y la única opción que tenía el Rayo para jugar en el Estadio de Vallecas, y lo que ya contamos aquí hace 2 lunes, que era que el estadio era Butarque. Se confirmó en la noche de ayer, a la 1:20 de la madrugada, sacó el comunicado el Rayo Vallecano para indignación de sus socios abonados, que es cuando saben o sabían que tenían que ir a recoger las entradas. Pues bien, le hemos preguntado a Beñat, insistiendo un poquito en lo que había contado en el tramo y lo que hemos escuchado en el tramo nacional, lo tocados que están tanto él como el vestuario, dónde cree que va a jugar el segundo partido y sobre todo ese boicot que están planeando los aficionados del Rayo Vallecano para dejar vacío Butarque. Sí, es verdad que en la Liga ahora mismo tenemos un ejemplo que otro club, el terreno de juego no lo tenía bien y han aplazado el partido, ¿no? A nosotros no nos ha pasado eso, nos han negado, digamos, el poder jugar en nuestro estadio, y lo que espero es que ya la segunda jornada en casa de local ya estemos jugando en Vallecas. Les entiendo perfectamente, tienen todo su derecho a expresar su opinión. Obviamente, ojalá llenen los aficionados de Vallecas el campo de Leganés, ojalá, pero bueno, yo les entiendo la verdad perfectamente. Ojalá lo llenen, pero no va a pasar. Ahora escuchamos a los aficionados de Vallecas esta mañana en las minicolas del estadio. Más de Beñat. Hace cosa de 6 meses, 15 de febrero, ese Rayo Atlético de Madrid, el otro partido en Butarque. 5.335 espectadores. Y ahí estaban animados. Yo, si llegamos a la mitad mañana... No lo creo. Creo que sería un exitazo de Raúl Martín Presa. No lo creo. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Pero claro, a pesar de que el Rayo tiene que ir pensando partido a partido después de la derrota en el Pizjuán, de que mañana son 3 puntos importantes contra otro equipo que va a estar en teoría luchando por el descenso, es que ya hay que pensar en el siguiente partido que va a jugar el Rayo en casa, que va a ser 5 de septiembre, 6:30 de la tarde. En casa, no he dicho Vallecas. En casa, en donde sea. Porque es contra el Racing de Santander. Como contamos anoche, información de Óscar Ejido con fuentes del Ayuntamiento de Leganés, el Ayuntamiento de Leganés dice que muy bien un partido,
pero que no más. Porque ellos son los que ponen el dispositivo de seguridad y el dispositivo sanitario. La Liga no veo que vaya a aplazar un partido simplemente porque no tengan la licencia de tu estadio. Con lo cual, todo apunta a que el siguiente partido del Rayo, como local, tiene que ser en el Plantío, en Burgos. Yo le he planteado esa posibilidad hoy a Beñat San José y esta ha sido la respuesta del entrenador del Rayo. No quiero pensar en ello, ¿no? Que si para este partido desde el club el estadio estaba ok, pues entiendo que con sentido común, pues el siguiente partido de local, pues ya podamos jugarlo, ¿no? Si no se puede jugar en Leganés, que sea en otro lugar, pues yo ahí me disculparás, pero es que yo ahí no entro, eso es cosa del club y de verdad que no me gustaría que pasara jamás. Si había que pagar algo, pues una ya hemos pagado y espero que ya para la segunda no haya ningún problema. Bueno, como decíamos, ya que hay que manejar todas las aristas, ¿el Leganés qué dice de cara al futuro, Óscar Ejido? Bueno, el Leganés está tranquilo porque desde que sacaron hace 2 semanas ese comunicado diciendo que cedían el estadio de Butarque al Rayo, ellos llevan trabajando como si ese partido se fuera a jugar mañana a las 9 de la noche, así que no les pilla de sorpresa. Y el trabajo lo tienen hecho. Y lo otro que han hecho esta mañana a primera hora es, incluso antes casi de que el Rayo Vallecano abriera las taquillas a las 11 para comprar entradas, es sacar ellos sus propias entradas para Butarque, porque han abierto inscripción para las entradas VIP, que cuestan entre 60 y 100 euros, y esas entradas que se pueden comprar online, no hace falta ir presencial, sino que las puedes comprar en tu ordenador o en tu móvil, las pueden comprar también la afición del Leganés, o sea, del Leganés no, del Alavés, bueno, del Leganés también si el Lega quiere ir también, puede comprar la afición del Alavés que quieran viajar mañana a Butarque. Y es curioso, y esto es algo que se ha enfadado durante las últimas semanas a la afición del Lega, y es que el Rayo va a estrenar el césped de Butarque antes que el propio Leganés, que hasta dentro de 10 días no va a poder jugar en casa. Y claro, es que el Leganés tenía el césped en mal estado, no tan mal como Vallecas, y por eso los últimos 3 partidos amistosos, incluido el Trofeo Villa de Leganés, contra el Mérida, contra el Al Rayán y contra el Tenerife, los han jugado en la Ciudad Deportiva para tener bien ese césped de Butarque y que mañana el Rayo pague esos 125.000 euros del canon para jugar el partido de Liga. Qué rarísimo todo. Tan raro que la imagen de las taquillas del Rayo Vallecano ante el debut de su equipo es rara también. Es rara, pero no inesperada, porque ya dijo la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, la agrupación de Peñas del Rayo, que ellos no iban a ir. Y hoy han ido, Remy Alcaraz, muy poquitos aficionados a retirar la entrada, que no significa retirar que vayan a ir, ¿no? Eso es, muy pocos, la verdad. En las 4 taquillas que había se podía ver apenas entre 5 y 10 personas a cuentagotas, iban entrando, iban saliendo de las taquillas, y además la mayoría de ellos, los pocos que iban, tenían una sensación un poco general de todos de queja, de malestar, y sobre todo por el cambio de localidad de los asientos. Que yo he pagado una tribuna alta lateral y de repente me dan ahora una entrada de fondo. Pues me lo pensaré si encima de ir de Vallecas a Leganés. Es una vergüenza, ya nos pasó el día del Atlético de Madrid, que tienes un abono con la fila 1 y te mandan al cuarto anfiteatro en una grada supletoria en el fondo. Es una vergüenza, pero bueno, esto ya es una tras otra. O sea, es un desastre también porque, claro, te dan una entrada que es el fondo sur arriba. No tiene nada que ver la ubicación. Sí, he cogido la entrada de un amigo y por suerte eso sí, te la dan junta. Todo muy Martín Presa, es decir, todo un desastre alrededor del debut del Rayo Vallecano contra el Alavés. ¿Se podían haber hecho las cosas de diferente manera? De 1000 formas distintas. Cualquiera de las formas distintas hubiera dado una solución muchísimo mejor. Pero bueno, como esto va evolucionando, pues mañana más. Hoy 3 redactores alrededor del Rayo. Mañana, si son necesarios 5, pues hacemos un quinteto de baloncesto. Chicos, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, chao. Mañana juega el Rayo el partido del morbo y de la ausencia de su gente en la grada, porque yo, como dice José, no veo ni la mitad de la última vez que fue la gente a Butarque. También juega el Getafe juega Conference, ahí va a estar más respaldado, aunque es verdad que también el Coliseo está en obras, pero el partido de mañana contra el Partizan de Belgrado es un partido chulo y es un partido del que ha hablado hoy Bordalás. Paco Hernández, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas de nuevo, sí, con el Coliseum en obras. Obviamente esa grada principal prácticamente no va a tener gente, pero sí vamos a ver cómo el Getafe estrena el resto de gradas, las que durante la temporada pasada han estado cerradas o muy limitadas. Bordalás ha dicho que va a quedar un estadio muy coqueto para que lo disfrute todos los aficionados. Y un técnico, el azulón, que ha querido mandar ese mensaje que escuchábamos antes, contundente contra los árbitros, y que quiere dejar de lado las malas sensaciones del partido de Liga frente al Alavés,
Leganés con esa derrota por 3-0. Quiere centrarse en la Conference, que para Bordalás es una oportunidad histórica y así, dice, se lo ha transmitido a los futbolistas. Es una gran oportunidad, es una ilusión enorme, se sufrió mucho y hay que jugar esta previa y nuestro objetivo tiene que ser máximo, la ilusión enorme significa muchísimo porque yo les decía esta mañana a los jugadores que esta posibilidad no se tiene cada año en un club como el Getafe y que trabajamos día a día para tener esta gran oportunidad y hay que aprovecharla. Es muy ilusionante. No ha querido... Sí, sin duda, muy ilusionante. Nada, Paco Jo decía que no ha querido dar pistas sobre el 11. Veremos a ver cuántos cambios hay con respecto a la Liga. Se han entrenado, eso sí, al margen Javi Muñoz, Neyú, Berrocal y Sancris, esperando una salida. También ha dicho Bordalás que espera que haya algún fichaje más. Y un detalle, porque el equipo serbio, el Partizan de Belgrado, viene con un ex del Getafe, Mitrovic, al que Bordalás ha dicho que guarda un gran cariño. Esta tarde lo vamos a poder escuchar en rueda de prensa. Los serbios entrenan en el Coliseum a partir de las 7, antes a las 6:30 la rueda de prensa, y partido declarado de alto riesgo porque va a haber unos 700 aficionados serbios en las gradas. Por cierto, si algún azulón quiere ver el partido, todavía quedan disponibles. Hay que ser socio para comprar una entrada por 20 euros, aproximadamente 300 todavía a la venta. Gracias, Paco. Eso del Getafe de cara a mañana. Ayer el Getafe hizo 3 presentaciones de una atacada. Juan Marín. ¿Qué tal, Paco Jo? Pues el Getafe presentó a Johan Mojica, Francho Serrano, el cual fue anunciado por el club 2 horas antes de la presentación, y Enes Unal. Los 3 se mostraron muy positivos de cara a la temporada y la eliminatoria ante el Partizan de Belgrado para acceder a la Conference. Y Enes Unal fue el que acaparó más preguntas en la rueda de prensa y habló de sus lesiones y el nivel que espera dar. Me siento bien, más me siento muy bien mentalmente. Si voy a buscar excusas, tengo muchas excusas, pero nunca he sido un tipo que busca excusas. Siempre estoy buscando soluciones y confío en mí mismo. Estoy aquí porque confío en mi cuerpo y en mi mente. Vamos a ver, pero tengo mucha confianza. Fichajazo por parte del Getafe, si da lo mismo que en la primera etapa. Y me queda el fútbol femenino y su transmisión televisiva, que sabremos esta tarde, Sonia Luz. Sí, a las 12 terminaba el plazo para la presentación de ofertas en segunda ronda. Recordemos que en la primera ronda se ofertaban lotes de los derechos en cerrado, de pago, en abierto, para España, para Andorra. Y a nivel internacional eran lotes Paco Jo al precio de 5 millones de euros por emitir toda la jornada y 2 millones de euros por la mitad de la jornada de la máxima competición femenina. Nadie llegó a esas cantidades y se abrió una segunda ronda que terminaba, como te decía, hoy a las 12. Esta tarde se va a reunir el órgano de control de los derechos audiovisuales para estudiar lo que haya y después anunciar qué operador da esos partidos de la Liga F, que comienza en 10 días, recuerdo, con un derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Pues estaremos pendientes porque va a ser noticia. Y ya que estamos, gracias Sonia, con el deporte femenino, os tengo una sorpresa que puede quedar chula, o eso esperamos. Os llevo a Bélgica en solo un minuto. Y en este tiempo que dedicamos al deporte femenino todos los miércoles en este programa, hoy le abrimos un hueco a alguien a la que hemos bautizado como la portera reportera. Os presento a Clara Pérez. Como nadie te lo va a contar, pues te lo cuento yo. Soy Clara, portera de la selección española de hockey, y esta semana empieza nuestro mundial aquí en Bélgica. Este es el estadio donde vamos a jugar, que en nuestro grupo está Irlanda, Nueva Zelanda, Bélgica y nosotras. Como no lo vas a ver en grandes medios de comunicación, la gracia y la suerte que tenemos con las redes sociales es que te lo voy a poder estar contando de tú a tú. Además, si no te quieres perder nada, voy a estar compartiendo todo en este perfil de Instagram, así que no te olvides de seguir. Pues nada, hemos dicho que nos cuente, como nos cuenta de tú a tú. Vamos a la concentración de la selección femenina de hockey en Bélgica. Hola Clara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? No, ¿cómo estáis vosotras? Pues muy bien, la verdad, nos pillas en nuestro día de descanso, así que genial. Esto es un poco lo que hemos escuchado en tu post de Instagram, un toque de atención. Sí. Nadie nos da bola y aquí me las compongo yo para que nos sigáis en el Mundial. Algo así, ¿no? Bueno, sí, hablando en plata, sí, porque al final creo que a los deportes que somos minoritarios, sobre todo se nos da importancia en ciertos momentos, que no siempre, y pues igual ahora, ¿no?, que tenemos un mundial, sí que se han acercado más medios, o cuando hay unos Juegos Olímpicos, pero si no, el resto del año desaparecemos, ¿no? Y las redes sociales al final son una plataforma que sirven para muchas cosas, y para una de ellas también, por mi parte, he querido mostrar, pues hostia, que si no lo cuenta nadie, pues os lo cuento yo, que para eso también soy quien está aquí y quien os lo puede contar mejor, el cómo se siente un mundial desde dentro
y qué es lo que hacemos jugando aquí o dónde queremos llegar. En tono el mea culpa, en lo que a nosotros nos toca. Tienes razón, que es verdad que el hockey desaparece cuando no hay una gran cita. Es verdad que en los Juegos Olímpicos sí estamos muy pendientes de vosotras, también en los europeos y en los mundiales, pero el resto del tiempo nos lo apuntamos. Claro. El primer día ganasteis a Irlanda. Te dejo a ti. ¿Cómo fue ayer contra las anfitrionas, las belgas, que están muy alto en el ranking, que creo que nos fue bastante bien? Sí, a ver, Bélgica a día de hoy son terceras del mundo, nosotras sextas del mundo, así que realmente sobre el papel deberíamos haber perdido, ¿no? Pero es cierto que pasa algo curioso contra Bélgica, que es un equipo que yo creo que es de los que más respeto nos tienen a nosotras, porque siempre que hemos competido en contra en partidos importantes, ¿no?, que deciden cosas, hemos sabido hacerles partidos y, bueno, en el europeo pasado ganarles el tercer y cuarto puesto en el europeo, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de esa base tuvimos una primera mitad un poco tímida por nuestra parte, porque al final, o sea, no sabes lo que es jugar en este estadio todo lleno de belgas, animando, ¿no? Y era como wow, o sea, yo personalmente desde los Juegos de París no había jugado en un estadio tan lleno, ¿no? Y impone, pero luego la segunda parte supimos quitarnos los miedos de la cabeza, entender que la presión la tenían ellas y que ellas eran las que debían demostrar, ¿no?, que están por encima nuestra, y empezamos a jugar, y cuando jugamos con confianza y con tranquilidad, la verdad que a día de hoy pocos equipos nos paran, ¿no? Y así supimos empatarles el partido. Y yo creo que si dura un cuarto más, incluso ganarlo. Entiendo que lo cuentes en Insta y que la gente se enganche, porque lo cuentas muy bien. Tú has sido muchas veces internacional, Clara, pero ¿te faltaba un mundial? Sí, justo. ¿Y cómo es? ¿Cómo es por dentro? ¿Cómo jugarlo? Pues la verdad que yo he sido siempre muy competitiva con el deporte, entonces tengo como mi lista, ¿no?, de campeonatos a los que quiero jugar o me gustaría llegar. Entonces taché el europeo, taché los juegos y ahora me tenía mucha ilusión por poder tachar también el mundial. La verdad que para el hockey yo creo que es uno de los torneos, o si no el torneo más importante, porque los juegos sí que es la fiesta del deporte, ¿no? Pero para nosotras el hockey, el mundial es la fiesta del hockey. Al final compites somos 16 países, o los mejores 16 países del mundo, que estamos compitiendo día sí día también para ver y demostrar quién es el mejor, ¿no? Entonces, y pasa un poco con el fútbol, ¿no? Yo creo que al fútbol le pasa lo mismo, que el mundial incluso te diría que es más importante que los juegos. Y a nosotras nos pasa quizá no más importante, pero bueno, sí con significados distintos. Entonces, poder estar aquí defendiendo la portería de España es un privilegio y es un reto también, ¿no? ¿Nos cuentas en un minuto, si puedes, cómo es tu historia de amor-odio con tu posición de portera? Bueno, es una posición que es compleja, porque a veces se siente muy sola. Yo es verdad que me enganché desde pequeña, luego tuve ahí ¿no? Cuando llevas mucho tiempo con tu pareja, que dices, hostias, no sé si me falta algo, me está faltando la chispilla, ¿no? Entonces, en el 2019 es cierto que me faltaba esa chispilla, entre otras cosas, ¿no? Igual yo no estaba bien, también conmigo misma, ¿no? Un poco la frase esta de quiérete a ti primero. Y entonces decidí apartarme de la portería, que eso significaba también apartarme de la selección y de la alta competición, y volví a casa, digamos, a mi club de toda la vida, y ahí estuve 2 o 3 añitos hasta que en 2022 volví a tener y recuperé esa ilusión, ¿no?, por esa segunda oportunidad con la que había sido mi pareja tantos años, ¿no? Y volví a la portería, y la verdad que desde 2022 ahora solo han pasado 4 años, pero sí que te puedo decir que ningún día he perdido la ilusión por ponerme las protecciones. Hay días que me da más palo, por así decirlo, que otros, pero sigo manteniendo la ilusión, que es lo más importante. Te he leído, te defines como tu portera de confianza. De 0 a 10, ¿cuánto confiamos en hacer algo grande en este mundial después de los resultados que tenemos y esperando a Nueva Zelanda en el tercer partido de grupo? Hombre, yo creo que de 0 a 10, pues un 7-8 podemos conseguir. Al final nuestro objetivo es mañana ganar, para así poder pasar a la segunda fase de grupos y poder optar a quedar entre las 6 primeras. Yo creo que un resultado entre los 6 primeros, yo creo, y como equipo creemos que es lo adecuado, ¿no? Porque al final estamos las sextas del mundo.
Entonces sería igualar o mejorar la posición que tenemos a día de hoy, exacto, porque el ranking, al menos en el hockey, es muy refleja muy bien la situación que vive a día de hoy el hockey, ¿no? Y creo que para nosotras sería un muy buen resultado y obviamente si podemos aspirar a más, pues ¿por qué no soñar en grande, no? Pero también es cierto que, y esto lo defiendo como deportista, los objetivos tienen que ser realistas, porque si no al final nos ponemos presiones y expectativas que igual no son adecuadas al momento y el contexto en el que estamos. Entonces yo creo que entre primeras y sextas sería muy buen resultado. Y tanto que sí. Oye, la última, ante el auge del deporte femenino en España, el bombazo del fútbol, lo bien que están las chicas en el baloncesto, lo que han hecho en la piscina, en la natación, ¿por qué le dirías a una cría que nos escucha que elija el stick? Bueno, yo le diría que es un deporte muy divertido y complejo a la vez, súper dinámico, es decir, que todo el mundo juega, hay cambios ilimitados y que sobre todo va a encontrar en ese equipo una familia a la que pertenecer. Pares muy bien, lo cuentas muy bien, si te parece muy bien, a lo largo del Mundial vamos hablando, ¿vale? Para que no solo lo cuentes en Instagram. ¿Vale? Perfecto, me parece genial. Bueno, pues a nosotros nos ha parecido genial este rato de conversación y además recogemos el guante de que hay deportes a los que solo damos bola en los Juegos Olímpicos. Y tiene Clara toda la razón. Que vaya muy bien mañana contra Nueva Zelanda y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Un beso. Saludo. Muy buena guinda, desde luego, para el programa. Quiero que te quedes. Que cerramos con una última hora del Rayo Vallecano Alavés. José Palacio. Comunicado del Deportivo Alavés en el que dice que ha sido informado por el Rayo de que no va a haber entradas para la afición visitante y ante esta situación y como muestra de rechazo, la directiva del Alavés ha decidido no asistir al palco presidencial durante dicho encuentro. A las 8:30 más en Carrusel con Escorial. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.